bien. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Cámara de Senadores, legisladores de la Comisión Permanente, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, amigos de la prensa. Tengo el honor de presentarme ante ustedes para dar un informe de la participación de la Secretaría de Economía en la negociación reciente en los Estados Unidos. En primer lugar, creo que conviene mostrar brevemente que mantenemos una relación compleja y cotidiana con los Estados Unidos. Todos los días, en distintos ámbitos de nuestra relación, se entablan negociaciones de todo orden y todos los días logramos acuerdos, logramos avances en los objetivos que nos trazamos en esta relación. México, para construir estos acuerdos y estos logros, enfatiza construye cotidianamente una negociación a partir de órdenes institucionales. Y esto nos lleva a que esta interacción cotidiana tenga más o menos reflectores. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy tiene una naturaleza distinta y es por eso que no venimos todos los días a explicar los acuerdos que se alcanzan en un amplio rango de negociaciones. Lo que hoy nos ocupa es algo que deviene de una situación peculiar. Y ahí, entonces, permítanme también hacer una pequeña exposición de lo que hacemos en la Secretaría de Economía en estos ámbitos de actuación, de negociación. Por sus atribuciones de ley, pero también por la dinámica de la economía mexicana, que es una economía abierta, conectada con el mundo, integrada globalmente, comercialmente, productivamente. Nuestra Secretaría, la Secretaría de Economía, sostiene relaciones intensas con el sector privado nacional, con el sector privado externo, con organismos, cámaras de representaciones del sector privado, con organismos multilaterales y con autoridades de los gobiernos, de prácticamente todos los gobiernos del mundo. Estados Unidos no es la excepción. Por nuestra intensa integración comercial, mantenemos entonces desde la Secretaría de Economía un intercambio diario, diría yo, por cuestiones comerciales, aduaneras, por cuestiones financieras, en esta relación con el sector público, privado y con los organismos multilaterales. Y es importante decirlo porque México tiene una característica excepcional. Y esta característica excepcional es que es un país, una economía emergente, exportadora de manufactura. Y sí voy a llegar al tema, pero sí necesito este contexto. Es un país exportador de manufactura. Del total de exportaciones que vendemos en los Estados Unidos, el 7.8% son exportaciones agropecuarias, el 0.9% extractivas y el 91.3% manufactureras.
Esto, además de que nos coloca en este muy peculiar espacio de un país exportador de manufactura, también tiene otra característica, que la mayor parte de estas exportaciones se hacen a nivel son lo que llamamos exportaciones intrafirma. Se hacen entre una empresa y otra empresa. No se ofrecen de una empresa al mercado norteamericano, sino se hace de una filial norteamericana en México a la matriz o a otra filial en Estados Unidos. Esto entonces nos caracteriza al comercio de exportación con ciertos puntos importantes y que nos explican cómo fue que participamos en la negociación de hace 10 días. Estábamos en este recinto entregando el texto del TEMEC para la aprobación del Senado y dejamos los celulares afuera. En minutos en que estábamos escuchando los posicionamientos de las distintas fracciones en este recinto, fue que apareció un tuit del presidente Trump y posteriormente una notificación de Casa Blanca donde se anunciaba una entrada, una imposición de aranceles a partir del 10 de junio como medida que se aplicaba por el aumento de la llegada de migrantes, sobre todo centroamericanos, a la frontera sur de los Estados Unidos. Cabe aquí decir que para esa medida se respaldó en una ley de emergencia económica, conocida como la IEPA. Esa ley se ha aplicado, entre otros países, a Irán, Siria, Libia, Irak, Somalia. Y se ha aplicado en momentos donde a esos países se les denomina enemigos de los Estados Unidos. Cuando nosotros nos enteramos que era esta la base de la imposición de aranceles, en la Secretaría de Economía sabíamos que contábamos con instrumentos legales para una defensa de esa medida. Y contábamos con esos instrumentos legales porque, lejos de ser enemigos de los Estados Unidos, somos sus socios. Y somos sus socios estratégicos. Tenemos en el artículo 302 del Telecan, hoy vigente, y el artículo 2.4 del TEMEC, tratado que está en aprobación en esta Cámara, los mecanismos para entablar una defensa respecto a la imposición unilateral de aranceles. Pero también podíamos, y lo sabíamos desde la tarde del 30 de mayo, que podíamos recurrir a la Organización Mundial del Comercio, organismo multilateral en el que hemos participado activamente en su reforma y que contábamos entonces con otro mecanismo de defensa frente a la imposición unilateral de aranceles. Además de estos dos mecanismos de defensa, que hay que decirlo, son lentos, no son tan expeditos como uno quisiera y no pueden frenar en menos de 10 días una medida, una amenaza de una imposición de aranceles de esta naturaleza. Empezamos también a trabajar en otros
otro tipo de mecanismos como es los mecanismos de solución de diferencias entre estados dentro del Telecán, que es el capítulo 20 o el capítulo 31 del TEMEC, pero también empezamos a trabajar en una lista de retaliación, una lista que nos permitía responder con medidas arancelarias esa imposición del 5% primero, 10% después y así hasta un 25% de aranceles. Comenzamos a trabajar en esa lista de aranceles y al mismo tiempo prepararnos para una negociación que no queríamos en ningún momento, y nunca lo planteamos así, no queríamos que fuera de aranceles. No estábamos discutiendo aranceles. No estábamos discutiendo si entre dos socios que tienen vigente un tratado de libre comercio iba a haber aranceles. Y tenemos un antecedente previo muy cercano, que es la imposición de aranceles bajo otra ley, la 232, para el caso de acero y aluminio, y que habíamos tenido una resolución favorable a principios de mayo, donde Canadá y México lograron que los aranceles que se impusieron a acero y aluminio fueran retirados. Sabíamos, y nosotros habíamos también aplicado ahí medidas de retaliación y habíamos llevado nuestros casos a OMC y nuestros casos a Telecán. Entonces sabíamos que teníamos nosotros esos instrumentos y llegamos a Washington convencidos que la discusión no era una discusión de aranceles, pero teníamos que estar cercano a esa negociación, teníamos que estarlo cercano. ¿Por qué? Porque teníamos que estar preparados y teníamos que mostrar que estábamos preparados. Y para ello entonces se organizaron como parte de la agenda general, agenda para la Secretaría de Economía, y tuve la oportunidad de reunirme con autoridades del gobierno de Estados Unidos, del Congreso, think tanks o grupos de investigación, asociaciones del sector privado, nacional y de los Estados Unidos. Mi contraparte, el secretario Wilbur Ross, a quien encontré en una ceremonia de toma de posesión del presidente Bukele y a quien el sábado 2 de junio le pedí una cita, para el día 3 estaba yo en condiciones de encontrarme con él en la ciudad de Washington y así lo hice y presenté el caso que los socios comerciales, que México siendo el socio estratégico de Estados Unidos, aquel productor exportador de manufactura, donde tenemos manufacturas globales, donde formamos parte de cadenas globales de valor, a ese socio se le estaba amenazando con una imposición de aranceles. Asimismo, acompañé a la delegación mexicana, entre los que estuvo el canciller Ebrard y la embajadora Bárcena, a la reunión que sostuvimos en la Casa Blanca con Mike Pompeo, secretario de Estado, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. La discusión básicamente se concentró en la parte migratoria, no sin haberse tocado el tema de la posible imposición de aranceles a partir del 10 de junio. En el Congreso, ya se dijo aquí, también hubo una reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado. Entre los muchos organismos con los que nos reunimos estuvo digamos el Peterson Institute, el programa de América Latina del Instituto de la Empresa norteamericana. Nos reunimos con la US Chamber of Commerce, que fue muy activa en su relación con el Consejo Coordinador Empresarial.
Y aquí quiero regresar a la manera en cómo estamos integradas estas dos economías. Nuestra integración ha pasado de ser una integración comercial a ser una integración productiva. Los organismos empresariales de ambos lados de la frontera coincidieron en apoyar la postura mexicana de no mezclar migración y aranceles. Y así lo manifestaron en cartas a los congresistas, en manifestaciones públicas, en entrevistas, e inclusive se firmó una carta por los últimos 5 embajadores de Estados Unidos en México en contra de la medida. Todo esto llevó que la dinámica de la negociación se fue cerrando al tema migratorio, de manera que a partir del jueves, de la tarde del jueves, la delegación mexicana tomó la decisión que para continuar este trabajo de negociación, de acercamiento, de apertura de vínculos, asistiera yo a la cumbre de alcaldes de América del Norte que se estaba celebrando en Los Cabos, en Baja California Sur. Ahí tuve la oportunidad entonces de interactuar con alcaldes de los Estados Unidos, de Canadá y de México para presentar nuestra postura frente a la medida que había anunciado el presidente Donald Trump. Estuve en Los Cabos siguiendo la negociación de Washington, me encontré ahí con el presidente de la República, comentamos los avances y tuve una participación en más de 3 sesiones, justamente para que estos vínculos que establecemos de manera cotidiana continuaran. Fue en Los Cabos que estuve pendiente de del fin de las negociaciones el viernes pasado. No obstante, quiero decirles que en la Secretaría de Economía no hemos dejado de trabajar, lo hacemos todos los días en el sentido de estar preparados. Desde diciembre pasado anunciamos que uno de nuestros pilares era la diversificación comercial, que hoy más que nunca tiene sentido. Hoy más que nunca tenemos que abrir otros espacios para nuestras exportaciones en mercados fuera de la región de América del Norte. Pero también tenemos que defender la integración económica y productiva de América del Norte, porque esta es una de las regiones más productivas del planeta, que generan empleos en México y que tenemos mucho que aportar con una planta exportadora que servirá para profundizar nuestras políticas de apoyo al mercado interno. Con esto quiero terminar y me dará gusto responder sus preguntas. Muchas gracias.